Lo que pasa en 1811, 1812 es que la amenaza de los ejércitos del norte le hacen que Buenos Aires sienta la sensación de peligro. Entonces negocia con el lío y Buenos Aires retira las tropas del sitio de Montevideo. Hubo una reunión donde estaba ubicado el campamento, el paraje es la Quinta de la Paraguaya. Y entonces allí lo que resolvieron fue que tenían que levantar el sitio porque los portugueses se avanzaban, pero levantarlo para ubicarse en un lugar que estratégicamente les permitiera defender el territorio. Los hombres que integraban el ejército y sus familias que le acompañaban le dan cuenta de su decisión de marchar junto al ejército. Mucho tiempo después, ya nacido el Uruguay, la historiografía lo denominó con el nombre de Éxodo. Se levanta toda la banda oriental en una especie de, y yo diría casi una histeria, porque tomaron decisiones supremas, quemaron sus ranchos, se llevaron hasta el perro que tenían, abandonaron lo poquito que tenían. Fue realmente una odisea tremenda. Nosotros estamos hoy en la meseta de Artigas, una elevación sobre el río Uruguay de 50 metros aproximadamente, que tiene para nosotros los anduceros y los orientales también muchas connotaciones históricas, porque Artigas ya en las instrucciones del año 13 decía que iba a luchar por la independencia de España, pero también para organizar la Confederación de Provincias, y que esa capital no iba a estar en las capitales del Plata, ni en Buenos Aires ni en Montevideo, iba a estar ubicada en esta zona que comprende la meseta y 7 kilómetros al norte la villa de Purificación. La gente retorna el fin de agosto cuando se firma el Tratado de Rademacher Herrera, que los portugueses se retiran, ya no hay más razones para permanecer afuera, vuelven a la banda oriental para sitiar de nuevo Montevideo y echar a los españoles de una vez. Esa es la meta. Claro, las familias volvían a sus campos, volvían a... Te podrás suponer el desorden que era aquello, habían quemado sus ranchos, volver a... Es decir, que el retorno fue difícil, pero el ejército siguió a Montevideo. Cuando se produce el retiro de las tropas portuguesas, allí es el momento en el cual Buenos Aires decide reiniciar las acciones en la banda oriental, y entonces allí nombra a otro jefe, que es uno de los integrantes del triunvirato que gobernaba en ese momento Buenos Aires, que es Manuel de Zarratea, y allí Manuel de Zarratea va a ser el jefe máximo y Artigas va a ser su subalterno. Pero las relaciones entre Zarratea y Artigas son espantosas,
son espantosas. Zarratea organiza el ejército en 3 bloques, una vanguardia, el grueso del ejército, una retaguardia, y entonces distribuye las tropas de Artigas en los 3 bloques, cosa que Artigas se niega absolutamente y ordena que sus tropas marchen con él, y Artigas va a dirigir la retaguardia. Pero desde la retaguardia, Artigas, a la vez que va ocupando de nuevo el territorio, también hostiga a Zarratea. Hay una cosa que es importantísima, ¿no? Y recordar de que Artigas siempre fue un militar del ejército porteño, ¿no? Y él obedecía órdenes, él no tenía libertad. Entonces, si bien el éxodo arranca con una orden de que fuera a Yapeyú, después una orden de retrogradar, después viene una orden de que vaya al segundo sitio. Cuando a Artigas se le ordena ir al segundo sitio, él ahí ya empieza con los chiporroteos con Buenos Aires. O sea, él ya no le había parecido bien que la mitad de los blandengues se le hubieran ido, que los líderes políticos se le hubieran ido. Entonces Artigas, en el medio de todo ese chiporroteo, cuando le viene la orden, él primero reacciona en no ir. Entonces empieza Zarratea con parte del ejército oriental a venir a ser el segundo sitio. Zarratea tiene su ejército sitiando Montevideo y Artigas, que está en gran conflicto con él, burla al ejército para lograr que lo saquen a Zarratea. ¿Y sabes lo que hacen? En realidad no está probado en la historia cómo sucedió este fenómeno. Increíble. El ejército sitiador, los ganados para alimentarlo, los caballos, una noche. Increíblemente, y no se sabe cómo, desapareció todo. Desapareció el ganado, desaparecieron los caballos, desapareció todo. Dice la historia, Carlos Maggi lo asegura, mi gran amigo, que fueron los chaudas, que con silbidos y con sonidos especiales pudieron sacar todo ese ganado y esas caballadas del lugar. Y al final Zarratea termina, digamos, expulsado. Cuando están ya expuesto el segundo sitio de Montevideo, Zarratea es expulsado por sus propias tropas, que no lo soportan, porque negociaron con Artigas que Artigas se incorpore al sitio a cambio de que ellos echan a Zarratea. De hecho, es un golpe de Estado militar, dirigido por Rondó, Domingo French y un montón de jefes militares subalternos, pero que muestra también hasta qué punto Zarratea resultaba insoportable incluso para sus mismos subalternos y sus mismos partidarios. Cuando Artigas se reintegra al sitio de Montevideo, allí llega la noticia de que se reunió, finalmente empezó a reunirse la Asamblea Constituyente en Buenos Aires. Es un proyecto que está desde 1811, hacer una constitución. Y bueno, todos los territorios tienen que enviar sus representantes para discutir en esa Asamblea Constituyente cuál va a ser la nueva Constitución. Entonces allí Artigas encuentra un filón, un mecanismo por el cual puede poner en claro cuál es su proyecto político, qué es lo que pretende hacer. Fíjate que la revolución empezó en 1811 en este territorio, 1810 en Buenos Aires, y recién acá se está planteando, bueno, ¿para qué es la revolución? ¿Qué es lo que la revolución quiere hacer? ¿Cuál es su objetivo? El gran tema es quién ejerce la soberanía. Ese es el asunto fundamental. Tema que venía en discusión desde aquel momento de la ausencia del rey de España y su hijo. Ahora, cuando retorna Fernando VII al trono, se sigue discutiendo cómo va a ser el ejercicio de la soberanía en el Río de la Plata. Si vuelve todo antiguamente a estar en manos del monarca y el virrey que él designe, o en realidad va a seguir la Junta o los gobiernos posteriores, el triunvirato, el directorio, desde Buenos Aires, gobernando la región. Y si esta es la decisión, hay otro tema que hay que discutir, y es saber si la soberanía radica fundamentalmente en la capital del ex virreinato, que es Buenos Aires, o el poder se ha extendido a cada uno de los pueblos que integran la región. ¿La soberanía es divisible o no es divisible? El Congreso terminó sin declarar la independencia y sin redactar una constitución. Pero la idea era que ahí se iba a discutir qué forma política se iban a dar estos pueblos del antiguo virreinato
que habían iniciado una guerra contra las autoridades españolas en América. Por eso es que se podía, digamos, no declarar la independencia y hacer la guerra a los españoles, porque se podía distinguir, ¿no?, las autoridades acá. Cuando se plantea el reconocimiento de la Asamblea y enviar diputados, Artigas dice, no, yo no puedo reconocer la Asamblea, tiene que haber un pronunciamiento de los pueblos, que son los soberanos. Entonces convoca, en la zona de las Tres Cruces, convoca un congreso donde iban a venir representantes de los distintos pueblos, ya sea pueblos con cabildo, sin cabildo, o sea, pueblos, poblaciones, se iban a reunir. Que va a tener varios efectos. Por un lado, al reunir un congreso del territorio le da identidad política al territorio. Uno de los efectos de ese congreso va a ser crear la provincia oriental. Por otro lado, digamos, también aprovechar a discutir cómo tiene que ser esa constitución y elegir diputados que más o menos tienen condiciones de defender esas ideas. Ahora, ¿esas ideas cuáles son? El artiguismo, que no se formula como proyecto organizado, sino que uno lo puede ir viendo a través de algunos como documentos clave, defendía la independencia, absoluta, pero también independencia de los pueblos, o sea, el poder decidir sus pueblos. Entonces el artiguismo representa la soberanía de los pueblos. Pero también el artiguismo, desde el punto de vista social, plantea ideas que son, digamos, novedosas para el contexto, que refieren, bueno, a un vínculo diferente con las poblaciones afrodescendientes, indígenas, o lo que se llaman en el reglamento de tierras de 1815 los criollos pobres. Tiene un cierto igualitarismo social, porque, digamos, tampoco es que supone dar vuelta, ¿no? Si el que estaba arriba pasa abajo, pero hay un cierto igualitarismo social. Hay un americanismo muy fuerte, ¿no? La idea de los americanos frente a los europeos, que era la manera de referirse a los españoles. Un republicanismo también muy fuerte, o sea, no es solamente romper con España, es romper con el rey, y de renegar de cualquier proyecto que pudiera restablecer alguna otra monarquía. Entonces, independencia, libertad, cierto igualitarismo social, americanismo, republicanismo, soberanía de los pueblos serían como las ideas clave de esto que conocemos como artiguismo. Artigas, que inaugura ese congreso, después se retira, ¿no? Siendo él el jefe de las fuerzas, no puede participar de una deliberación de diputados, donde manda la toga, no manda las armas. Se retira, pero sí anuncia o condiciona bastante el debate que allí se va a desarrollar. Recuerda la misión García de Zúñiga, que Artigas envía a Buenos Aires a los efectos de aclarar lo siguiente, lo que está resumido en la conocida cláusula octava de la misión García de Zúñiga. La soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada como objeto único de la revolución. Es decir, al final de la revolución, lo que tiene que quedar establecido es la soberanía particular de los pueblos. Si no, como a veces decimos un poco, avísenme porque me bajo en la próxima. Es decir, no vamos a mantener una revolución que no llegue al destino que uno desea. El gobierno de Buenos Aires nunca contestó a esa misión. Nunca contestó si por eso se estaba peleando. ¿Cómo discutir entonces una constitución si no sabemos lo esencial del futuro, que es la soberanía particular? La postura que Artigas trata de explicar en el Congreso de Abril, en el Congreso de Tres Cruces, de que no puede resolver por él el reconocimiento de la Asamblea General Constituyente, reunida en Buenos Aires.
que eso precisamente lo tienen que hacer los pueblos. Y en todo caso, los representantes de los pueblos, que son los reunidos precisamente en Tres Cruces. ¿Y ahí qué es lo que resuelven? Bueno, resuelven que van a reconocer la asamblea con una serie de condiciones, que van a mandar un número mayor de diputados que lo que les estaba, digamos, señalando por parte del gobierno de Buenos Aires, y que iban a establecer un gobierno para mejorar la economía, levantar la economía. Esa acta establece allí el vínculo de confederación entre estos pueblos libres que pasan a concebirse como provincia compuesta de pueblos libres con el gobierno de Buenos Aires. Esas ideas salen muy directamente de una fuente específica, que es el libro La Revolución de las Tierras Firmes, 20 años atrás, de García de Sena, que es un escritor español que había hecho una historia de la Revolución de Estados Unidos y que agregaba los textos de varias constituciones norteamericanas. Y Artigas lee ese libro, le interesa, y entonces, digamos, imagina un proyecto parecido para este territorio. Es decir, un régimen que sería una confederación. Después, Artigas no lo sabe, pero después Estados Unidos se transformó en una federación 10 años después, pero en el libro solamente está la primera parte, y entonces allí Artigas imagina una confederación donde la capital no estuviera en Buenos Aires, como la capital de Estados Unidos no está en Nueva York, que es la ciudad más importante, sino que inventaron otra ciudad para eso, y donde cada provincia tuviera su territorio, su autonomía y su gobierno, y aportara, digamos, a un gobierno central que sirviera un poco como, digamos, lo que Artigas llama la aplicación del pacto ofensivo y defensivo, es decir, una alianza militar de provincias autónomas. Eso es el concepto que tiene Artigas. Y los ponen claro, primero, en la oración inaugural, cuando inicia el Congreso y les dice, bueno, ¿para qué han sido convocados? Mi autoridad emana de vosotros, y ya cesa por vuestra presencia soberana, etcétera, etcétera. Y después, cuando ya ha terminado el Congreso y han terminado las deliberaciones, etcétera, allí en las instrucciones que Artigas redacta para los diputados que van a ser enviados al Congreso. Las instrucciones parecen haber sido obra personal de Artigas con Barreiro. El Congreso ya terminó cuando Artigas redacta las instrucciones, no las discute. Y digamos, si uno lo mira por un lado, dice, bueno, pero Artigas entonces acá está mostrando un autoritarismo radical. Él tiene una idea y se la impone a todos y no la deja discutir a nadie, no les muestra cuál es su idea, se van todos, después hace las instrucciones, etcétera, etcétera. Por otro lado, lo que está proponiendo Artigas es tan novedoso, es tan rupturista, que si existiera la posibilidad de discutirla en un Congreso, muy probablemente la rechazaría. Entonces Artigas lo que hace es, bueno, el Congreso elige los diputados y pone las condiciones para el reconocimiento, y después dejen que el resto nos encargamos nosotros. Era muy común en la época que se eligieran diputados y se le dieran instrucciones, porque muchas veces el diputado no tenía nada que ver con el territorio que se había elegido. Entonces a esos era común que se les redactaran instrucciones. Esto es lo que sus mandantes quieren que usted diga. Y entonces para eso es que Artigas redacta las instrucciones, que además se transforman en una especie de programa político de la Revolución. Los 7 primeros puntos de las instrucciones del año 13, uno podría decir que están bajo los principios de independencia, república y confederación. Independencia nunca de un pueblo en particular. Estamos en 1813, mal en 1811 van a estar peleando por la independencia. Independencia de aquello que fue el virreinato frente a España. Esto que para otros fuera una duda, ya en el 13 es una postura clara del artiguismo. Ya no se puede esperar nada del Imperio Español. En el 11 podría ser nuestro amado Fernando VII. Hoy ha vuelto al trono y es un déspota más, hay que terminar con esto. Y después, del segundo al séptimo, se van entrelazando los de república y los de confederación. Los de república es, obviamente, aquella forma de gobierno que respeta la libertad individual de los hombres, y eso nada mejor que estar asegurado frente a cualquier forma de orden privilegiado o monárquica. Esos artículos van a estos aspectos, y el otro aspecto fundamental que va
al asunto de la soberanía particular de los pueblos, y es la confederación. Y la confederación es la forma que tienen que estar integradas en un Estado las distintas provincias, en igualdad. Y sobre todo un punto que Artigas insiste mucho: los recursos económicos de la provincia los decide la provincia, no los decide el gobierno central. De la misma manera que el orden de las tropas de la provincia lo decide la provincia y no lo decide el gobierno central. Cuando los diputados llegan a Buenos Aires y presentan las instrucciones, etcétera, provocan una catástrofe. Logran que todo el mundo se les ponga en contra, sobre todo del equipo dirigente de Buenos Aires. Pero Felipe Santiago Cardoso, uno de los diputados, hace circular las instrucciones, entre otros diputados al Congreso, que son recibidas muy favorablemente. Diputados del interior les gusta la idea, con lo cual Felipe Santiago Cardoso es capturado y condenado a muerte. No lo van a ejecutar, pero muestra el mal humor que le provocó a Buenos Aires ese gesto. Entonces allí, digamos, se empiezan con una discusión de carácter formal, si esos diputados estaban bien elegidos o no. Artigas cae en el juego, dice, bueno, que se elijan nuevos diputados, etcétera, etcétera. Artigas no se imagina qué es lo que se está planeando en Buenos Aires, se eligen otros diputados, pero olvidan, dejan de lado lo que se había planteado en el Congreso de Abril, y allí Artigas se separa del sitio y empieza la guerra contra Buenos Aires en enero de 1814, en una de las actitudes más discutidas, más complicadas, digamos, de Artigas, de que provocaba en el siglo XIX más debate, pero, digamos, el retiro de Artigas pone a Artigas en conflicto con Buenos Aires. Las diferencias con el gobierno de Buenos Aires aparecen ya desde el primer sitio, en aquella resolución de tener que abandonarlo y retirar las tropas. Ese es el primer motivo de diferencia. Lo que parece una discusión de orden militar, ¿tá?, termina siendo una discusión de valoración política. Si yo entiendo que detrás de un ejército hay un pueblo integrado por pueblos, reconozco también su existencia y su capacidad de resolver. Sin embargo, la forma de concebir la revolución por parte del gobierno de Buenos Aires es tener un mando único, ¿tá?, y que se encargue de todos los asuntos de lo que había sido en ese caso el virreinato del Río de la Plata. Pueyrredón en Buenos Aires lo declara felón, traidor, y pone a su cabeza, hace que 6.000 patacones que le paguen por la cabeza de Artigas. Entonces la guerra entre Buenos Aires y la banda oriental está declarada. Y Artigas subleva las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba después, y entonces eso prácticamente rodea a Buenos Aires de provincias enemigas. Las provincias cercanas al territorio oriental se van a agregar a aquellas que se van sintiendo aliadas en la consideración de la divisibilidad de la soberanía, y que tienen el reconocimiento de Artigas como protector de los pueblos libres. Que lo nombra así Córdoba, cuando le envías la famosa espada, que dio más vueltas que, en la cual lo nombra protector de los pueblos libres. Es decir, que es el presidente, sin el título, de la Confederación. Es el caudillo del territorio oriental, que todavía no fue vencido, pero es el caudillo de la región. La lógica de la historia de la región siempre es que el caudillo victorioso es el que conduce, el que logra vencer es el que va a mandar. Acá no hay lógicas de otras concepciones como las que pondríamos hoy en una vida democrática cotidiana. Y el protectorado, por definición entonces, tiene que ser provisorio. Su único objeto es vencer a Buenos Aires. Ya se intentó el camino anterior de convencerlo. Ahora hay que vencerlo para integrarlo. No, es decir, no es por las buenas, es por las malas. A lo largo del año 14, la guerra en la provincia oriental va a continuar. En junio del año 14, los españoles en Montevideo son derrotados. El directorio de las Provincias Unidas entra en Montevideo, pero siguen las tropas entre los artiguistas y los del directorio. Esa etapa va a culminar con una gran batalla, más importante que la batalla de las Piedras,
porque la consecuencia de la batalla de las Piedras fue nula, porque no se quiso tomar Montevideo. Pero la batalla de Guayabos, que la ganan los orientales, determinan la expulsión total de los porteños para siempre de la banda oriental. Esa también es una declaratoria implícita de independencia. Y nace lo que se llama la Patria Vieja. En determinado momento, Buenos Aires tiene que, 1815, después de la batalla de Guayabo, que fueron las tropas porteñas derrotadas en la provincia oriental, decir, bueno, nos retiramos de la provincia oriental, que la gobierne Artigas si quiere. Y entonces allí empieza ese tramo, en 1815, de la Liga Federal, de la Unión de los Pueblos Libres y del protectorado que Artigas ejerce por ese entonces. Villa Purificación comienza a gestarse ya desde el principio de la gesta artiguista. Cuando llega a Paysandú en 1815, viene con la idea de establecer la capital en este sitio. Primeramente convoca al Congreso de los Pueblos Libres, en Concesión del Uruguay. Arroyo de la China se llamaba en ese momento, Concesión del Uruguay. Y desde ahí, desde ese Congreso, se establecen las bases para lo que fue la Liga Federal. Recordemos que la Liga Federal está constituida por la provincia de Entre Ríos, por la provincia de Córdoba, por la provincia de Santa Fe, la provincia de Misiones, el sur de Brasil. Bueno, era un territorio enorme. Si consideráramos hoy cuántos habitantes podría haber en ese territorio, estamos hablando de entre 15 y 20 millones de personas, ¿verdad? Y él sostenía que la capital debería estar en esta zona donde estamos hoy, que podemos decir que era la zona de Villa Purificación, donde esta meseta o este lugar sobre el río Uruguay sería un puesto de observación de aquella villa que está a 7 kilómetros al norte. Todos conocemos, los autores dicen en general, y es real, que en el año 1815 se fundó Purificación. Y algunos autores que estudiaron muy a fondo este tema dan una serie de opiniones, digamos, acerca de cuál era el origen del nombre de Purificación. Uno de los aportes que tiene el libro Artigas Católico, que yo publiqué por primera vez en el año 2002, es justamente descubrir o poner de relieve que el nombre de Purificación Artigas se lo puso en honor a la Santísima Virgen María. Encontré un documento en el Museo Histórico Nacional de aquí, de Montevideo, en el cual se dice explícitamente que Artigas creó Purificación en la fecha de la purificación de la Santísima Virgen. Nosotros sabemos, en la Iglesia Católica, esta fecha es el 2 de febrero. Hasta la publicación del Artigas Católico siempre se decía que Purificación había sido creada por Artigas en 1815, pero no se sabía exactamente la fecha, y la fecha es el 2 de febrero de 1815, donde se celebra la purificación de la Santísima Virgen. Entonces el nombre de Purificación, la capital de la Liga Federal, donde estaba el cuartel general de Artigas, el prócer lo bautizó con ese nombre por su sentir católico y por su devoción a la Santísima Virgen.
Artigas elige esta zona para que sea la capital de esa gran confederación de provincias, porque era un lugar geoestratégico. Esta zona, en primer lugar, tiene el río Uruguay para comunicarse con las capitales. Era imprescindible para que llegaran a Purificación barcos con suministros, pero también para las exportaciones que se hacían, porque de ahí salían cueros salados y otros ingredientes que se producían en la propia villa, ¿verdad? Entonces, por un lado, la vía navegable, el río Uruguay. Por otro lado, ubicándose acá, él estaba a 400 kilómetros aproximadamente de todas las capitales, de Montevideo, de Paraná. Podía en cualquier momento enviar un chasque. Permanentemente en Purificación tenía chasques a la orden para llevar mandatos, noticias, etcétera, a los distintos gobernadores. Ese chasque en pocas horas estaba en cualquiera de las capitales de lo que constituía la Liga Federal. Pero algo que también sorprende, tiene menos kilómetros de presencia con respecto a Buenos Aires que con respecto a Montevideo. Es como tener el gobierno de Buenos Aires a Artigas con el aliento en la nuca, que en cualquier momento podía caer sobre ella, ya que ese era el objetivo, vencerla. Pero en realidad por el momento no lo necesitaba hacer, porque sí los jefes de las provincias, especialmente Ramírez y López, ya iban avanzando con éxito sobre Buenos Aires. Los caballos artiguistas tomaron agua en la Plaza de Mayo. Hay que ver esa realidad política increíble. En su momento, hablando con historiadores para crear un campamento que se hizo en Patria Gaucha, los historiadores me empezaron a pasar datos. Por ejemplo, los ranchos de los charrúas eran de cuero, porque ellos eran nómades, y después los ranchos de los guaraníes eran con base de barro. La comida se hacía todo en el fogón, con unos troncos de ceibo en aquel momento, porque no teníamos árboles que en este momento vos cortarías un árbol así de tronco. Tenía iglesias, tenía curas, tenía la escuela. Era una villa, pero estaba todo organizado. Adentro del rancho Artigas vos podías encontrar un escritorio y 2 sillas con todas las cartas que iban para acá y para allá, con los caballos atados a los chasques que entraban y salían y cambiaban el caballo. Después encontrabas un catre de cuero en la esquina, era todo precario. Por ejemplo, comentan los historiadores que acá se casó con Melchora Cuenca. Melchora Cuenca es muy importante porque está con él aproximadamente 5 años. Se la puede asumir, salvadas las distancias de época, tiempos, encares de la historia, como una suerte de primera dama, del Artigas protector de los pueblos libres, desde esa suerte de capital de la Liga Federal Artiguista de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Ella era un poco la primera dama, estaba allí con él. Que la debe haber conocido ya en el éxodo, porque el padre de Melchora era suministrador de bienes de alimentación en el éxodo al pueblo oriental. Y él se la llevó ahí a Purificación, y la historia, la leyenda, que no es lo que me dice a mí la investigación, fue la mujer que brilló más, porque vivió la época de brillo de Artigas, que fue el año 15. El origen de Melchora Cuenca se dice que es paraguayo, pero indudablemente era guaraní misionera. Hay historias de que participa de algunas batallas como lancera. Había muchas mujeres que participaban de las batallas como los hombres, lanceros y lanceras, sobre todo muchas indígenas, guaraní misioneras. Con Melchora, Artigas tiene 2 hijos, Santiago Artigas y María. Y tiene una historia interesante, la Melchora, porque en el año 19 ella se fue a vivir en el Queguay, a un campito que tenía Artigas, con otro de los hijos de Artigas y su familia, y ella fue
a Mandisoví a pedirle a Artigas que se quería ir con él para el Paraguay. Y Artigas no la aceptó, dijo que no. Y esa rabia, digamos, esa decepción de Melchor Cuenca, se vio en la historia después. Se dice que había aproximadamente unas 2.000 personas conviviendo en esa villa. Yo lo que más valoro es que Artigas ahí integró distintas razas, digamos, distintos pueblos originarios, como eran los charrúas por un lado, los guaycurú por otro, bueno, los guaraníes. También estaban los orientales, los hacendados orientales que apoyaban ese emprendimiento, ¿verdad? Convivían en paz todos esos pueblos sin conflicto alguno. En Purificación había guaraníes que venían de las misiones jesuíticas que habían sido arrasadas por los bandeirantes, se escudaron con Andresito Guacurarí y bueno, llegaron a estar con Artigas y bueno, se encontraron en Purificación de que ellos plantaban la tierra, tenían sus costumbres dentro de las misiones. Los guaraníes plantaban poroto, plantaban mandioca, plantaban todo eso y bueno, eso se introdujo en la gastronomía de Purificación. Hay gente que lo nombró como Damaso Larrañaga, que era medio glotón y lo comenta de que la gastronomía en Purificación era muy buena. También se comenta de que en Purificación había abundancia de carne, porque todo lo que se tenía, todo lo que se comercializaba era por intermedio de cueros. La ginebra la conseguían porque cambiaban cuero, la harina la conseguían porque cambiaban cuero por intermedio del Uruguay. Y bueno, la carne era lo que abundaba en todas las comidas. Entonces fue un modelo de convivencia que se debe resaltar en estos momentos y que en parte es la base de nuestra sociedad respetuosa de los valores democráticos y republicanos, ¿verdad? La meseta de Artigas tiene este monumento ya histórico que se inauguró el 25 de agosto de 1899. Tiene un basamento de granito de aproximadamente 15 metros y luego una columna con un gran busto del prócer y en total mide unos 37 metros de altura. Este busto de Artigas, que fue creado en bronce, se trajo en diversas piezas, 40 piezas, porque hay que imaginarse que en aquella época era imposible traer un busto armado por esta vía navegable y luego subirlo a la columna. Entonces se fue armando desde adentro, se fue soldando y salió por la cabeza donde se había dejado una perforación y luego se llenó con piedras, ¿verdad? Esa es la historia de este monumento, cuyo autor fue el escultor Juan Azzarini, que era de origen italiano, ¿verdad? Integramos hace años una comisión de ciudadanos pro purificación y logramos, después de muchos años de lucha, que se aprobara una moción de un diputado del Partido Colorado, que era Félix Laviña, que la villa de Purificación, donde está ubicada la estancia del hervidero, fuera declarada Monumento Histórico Nacional.
La técnica de gobierno de Artigas es bastante desconocida, pero hay un texto muy interesante de un comerciante escocés de apellido Robertson que fue capturado por las fuerzas artiguistas comerciaba con Paraguay. Pedro Campbell lo consideraba un peligroso y entonces se lo llevó a Artigas prisionero para que Artigas decidiera. Artigas decidió que lo dejaran en libertad, no pasaba nada. Pero Robertson escribe después sus memorias cuando está en Escocia y cuenta su encuentro con Artigas. Y dice que, bueno, que lo llevaron prisionero, que lo trataban bastante duramente, lo llevaron a purificación, lo llevan, dice, a un rancho y allí, dice Robertson, ¿qué creen que vi? Pues al excelentísimo protector de la mitad del Nuevo Mundo, sentado en un cráneo de novillo, junto al fogón encendido en el piso del rancho, comiendo carne de un asador y bebiendo ginebra en guampa. Lo rodeaban una docena de oficiales mal vestidos, en posturas semejantes y ocupados lo mismo que su jefe. Todos estaban fumando y charlando. El protector dictaba a 2 secretarios que ocupaban junto a la mesa de pino las 2 únicas desvencijadas sillas con asiento de paja que había en la choza. Pero, agrega Robertson, para completar la singular incoherencia del espectáculo, el piso de la única habitación de la choza, que era bastante grande, en el que en general y su Estado Mayor y secretario se congregaban, estaba sembrado con pomposos sobres de todas las provincias, algunas distantes 1500 millas de aquel centro de operaciones, dirigidos a su excelencia el protector. A la puerta estaban los caballos humeantes de los correos que llegaban cada media hora y los frescos de los que partían con igual frecuencia. Soldados, ayudantes, escuchas llegaban a galope de todas partes. Todos se dirigían a su excelencia el protector y su excelencia el protector, sentado en su cráneo de toro, fumando, comiendo, bebiendo, dictando, hablando, despachaba sucesivamente los varios asuntos que se le noticiaba con tranquila o deliberada, pero imperturbable indiferencia. Creo que si los asuntos del mundo hubieran estado a su cargo, no hubiera procedido de otro modo. Parecía un hombre incapaz de atropellamiento y era, bajo este único aspecto, permítaseme la alusión, mirá las mediaciones que cómo tiene, por la que voy a decir a continuación, semejante al jefe más grande de la época. Fíjate cómo, a pesar de la ironía con que Robertson trata de armar toda esta narrativa, igualmente se le impone la figura. Y hay 2 cosas de este texto que a mí me llaman la atención. Una, Artigas tiene todo el archivo esparramado por el piso. Es decir, no existe el archivo de Artigas para Artigas. Artigas no guarda las comunicaciones. Y eso es bastante visible porque Artigas nunca dice como me dirigí a usted en la comunicación de tal fecha y como le recordé en tal otra fecha. Nunca. Las reacciones que tiene Artigas son eminentemente viscerales. Él no tiene, digamos así, un planteo de un antecedente, un estudio político previo, sino que reacciona como le parece que es lo correcto en cada caso. Y por otro lado, no resuelve al golpe así de sobrepique. Piensa con tranquilidad, impasible, cosas que nos dan una idea bastante clara de un tipo que tiene una enorme responsabilidad, que tiene las cosas muy claras y que las resuelve a medida que se van produciendo sin atropellamiento. No toma decisiones apuradas, pero tampoco toma decisiones irrelevantes. Y desde allí se ocupa de todo, sanciona incluso en alguna oportunidad a Corrientes porque hizo tal cual cosa o tal otra. Es decir, que él maneja la política a través de cada uno de ellos, porque le da total libertad de acción, pero los va dirigiendo. Y se ocupa, lógicamente, de su provincia, la oriental, a través de una correspondencia permanente con el gobernador delegado, que es Barreiro, desde Montevideo. El iris de la paz le llamaban, Barreiro, muy suave del trato. Y el cabildo, ¿qué hace? Crea un cabildo nuevo, que le llama el cabildo gobernador, que va a gobernar desde el Río Negro hacia el sur y que tiene delegados de los distintos pueblos, algunos más por Montevideo y algunos por los cabildantes salientes. O sea que acá estamos viendo que Artigas es hombre de pensamiento, pero también hombre de acción. Se hace la primera división departamental. Se crea la biblioteca pública,
que es la única institución hasta hoy que subsiste desde el tiempo de Artigas. Y crea esas creaciones fantásticas que dejó el reglamento de tierras o el reglamento de aduanas, porque no era por la linda cara de Artigas, no vamos a ser muy románticos, de que todas se abrazaron a él, las provincias. Él les da la solución, porque Buenos Aires les chupaba la sangre, perdonando la expresión, a todas las provincias, a través de que la única forma de exportar, de sacar para afuera, era el Paraná, era Santa Fe, y Artigas les dio el dulce. ¿Por qué van a pasar por ahí? Yo les doy el Uruguay, en vez de pasar por el Paraná, y ustedes exportan a quien quieran y como puedan, y como quieran, y crea esa magnífica, que no tiene tanta fama, reglamento de aduanas, es de una perfección fantástica, donde regula todo, donde solamente una vez se puede pagar impuesto, pasando de una a otra de las provincias para que ninguna sea perjudicada. Bueno, es maravilloso. Y el reglamento de tierras, no te cuento lo que fue. El reglamento agrario, en el que distribuye tierras. Y bueno, yo tengo acá un lindo mapa que muestra, dice, en amarillo, campos confiscados y en su mayoría repartidos. Campos de enemigos. Campos cuyos propietarios perdieron definitivamente sus derechos en favor de los ocupantes, arrendatarios, etc., consolidando así la posesión colonial de estos. En naranja. En violeta, campos pertenecientes a propietarios enemigos o abandonados por sus dueños. Y zona con predominio de la mediana y gran propiedad latifundista de hacendados del bando patriota, blanco. Miren, la revolución, el reglamento dice que le saca la tierra a los malos europeos y peores americanos. O sea, los que están del lado de la revolución no son tocados. O sea, el argumento es político en cuanto a sacar. Pero en cuanto a otorgar, es social, porque se le va a dar de tal manera que los más infelices sean los más privilegiados. Pero esto me parece que es muy ilustrativo de un reglamento que, fíjense, apenas se puede poner en vigencia porque enseguida vienen los portugueses. El artiguismo controló la provincia oriental a comienzos de 1815, pero a mediados de 1816 se produce una nueva invasión portuguesa, donde, a diferencia de 1811, en que básicamente digamos, las tropas eran las que estaban en Río Grande, San Pablo, digamos, las tropas, en 1816 va a tener ese ejército también la presencia de varios miles de oficiales y soldados portugueses que habían peleado contra Napoleón, ya derrotado y todo lo demás. Y una guerra que en enero de 1817 lleva a que Montevideo pase a ser portugués y haya que volver a poner sitio a Montevideo. Entonces, efectivamente, desde Purificación, va a recibir en 1817 representantes de la flota británica en el Río de la Plata, con quien va a acordar un estatuto para que los comerciantes británicos puedan comerciar sin ser robados o obstaculizados por las tropas del sistema de los pueblos libres. A mediados de 1818 los portugueses están avanzando y cuando se ve que es inminente que lleguen a Purificación, allí lo que se ordena es cruzar el río, o sea, llevarse todo lo que se puedan llevar, destruir lo que no puedan llevarse, y los portugueses van a entrar a un cuartel general de Purificación abandonado. O sea, no hay una batalla para conquistar Purificación. Se mantuvo
una guerra de 4 años, entre 1816 y 1820. ¿Tá? Lo máximo que puede hacer el ejército artiguista es tratar de prolongar la guerra, a los efectos de que Ramírez y López obtuvieran su triunfo sobre Buenos Aires y allí el conjunto de las provincias pudieran venir al rescate. Es cierto que el triunfo llegó, pero llegó días posteriores a que el ejército artiguista fuera finalmente derrotado en el territorio oriental. Y cuando el caudillo ya es derrotado, cambian las lógicas del poder. Los generales victoriosos pasan a ser Ramírez y López, no Artigas. Y de ahí que los acontecimientos posteriores desde el punto de vista político van a estar influidos por el resultado tan adverso que tuvo el artiguismo durante la invasión portuguesa, que fue prácticamente derrota tras derrota. La invasión portuguesa a la provincia oriental en 1816 es en buena medida negociada por Buenos Aires, es decir, Buenos Aires pide la invasión portuguesa, porque es consciente también de que, en definitiva, el poder de Artigas en la provincia oriental es lo que lo hace poderoso en el protectorado. Y si bien es cierto que Artigas se defiende muchísimo, deterioró por completo lo que era el ascendiente de Artigas sobre los caudillos de las provincias del litoral. Entonces, frente a la debacle de los ejércitos artiguistas en la provincia oriental, y al ser Artigas un caudillo que no tiene provincia prácticamente, después del acuerdo de Tres Árboles de Rivera con los portugueses en enero de 1820, bueno, ya allí cualquiera de los otros jefes provinciales podía convertirse en protector de la Liga. Y allí también trabajó mucho Buenos Aires convenciendo, Zarratea precisamente, Zarratea convence a los jefes de Entre Ríos y de Santa Fe de que en definitiva Artigas no era importante, no era imprescindible y que cualquiera de ellos podía perfectamente ser el jefe de la Liga con el apoyo de Buenos Aires. Entonces allí se produce, digamos, una inversión de alianzas. Los que estaban aliados con Artigas pasan a estar aliados con Buenos Aires y, digamos, aunque peleó, digamos, trató de recuperar el control sobre la Liga, digamos, no pudo mantenerlo y al final termina pidiendo, refugiándose en Paraguay. Artigas se retira porque las circunstancias bélicas lo obligan pierde en Yuquerí, pierde y vuelve a perder y vuelve a perder, y en cada batalla le matan cientos y cientos de hombres. Le va quedando únicamente las puertas del Paraguay. Entrar a Paraguay era un desafío. Ahí mandaba Capaz Rodríguez de Francia. Francia tenía una beta paranoica, era un hombre ilustrado, como buen paranoico sospechaba de todos. Ahí arreglan que trasladarlo a la villa de Curuguatí. Ahí surge el Artigas labrador. Fructuoso Rivera, estamos en la década de 1830, envía nada menos que a su hijo José María a ofrecerle que retorne, que el Estado se hace cargo. Él se niega a volver. Y dice una frase terrible, le dice, yo ya no tengo patria, le dice a él.